¡Yujú! ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana con toda la información importante. Si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen de lo más importante. Y es que luego de que se diera a conocer la orden de captura en contra del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, por presunto huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, la Fiscalía General confirmó la investigación en su contra. Así que efectivamente investigan al empresario que se convirtió en testigo protegido. Y Jorge Armando N., el licenciado, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, rechazó pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. Además, denunció tortura por supuestos agentes que nunca se identificaron y sostuvo que él lleva un modo honesto de vivir. 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Federal desaparecieron en Zapopan, Jalisco. Estaban haciendo labores de inteligencia, iban a Guadalajara, perdieron el rastro. El coche en el que viajaban apareció después. Ya son 3 días de bloqueos de transportistas y de campesinos. Al menos en 14 estados siguieron las protestas y anticipan que seguirán. La Asociación Nacional de Transportistas asegura que tiene alrededor de 40 bloqueos activos. En Jalisco lograron que una mujer con su hijo pasara por un cierre porque el niño iba enfermo. En Michoacán y en Sonora hubo tensión producto de estos bloqueos. El diputado Cuauhtémoc Blanco volvió a la polémica por algo que ocurrió en plena sesión, un besito que mandó y bueno, que ya fue enviado al Comité de Ética. Y bueno, ayer les informé ya casi de salida sobre esta orden de captura en contra del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha. De hecho, cuando empezábamos este espacio ayer, les hablaba de la orden de arresto en contra de la copropietaria del certamen de Miss Universo, esto allá en Tailandia. Pero con respecto a México y la Fiscalía Mexicana, bueno, pues sí, ya ha sido confirmada esta información de que existe una... Le informaba pues una orden de captura en contra de el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha. ¿Por qué? Por presunto huachicol y por tráfico de armas para el narcotráfico. ¿Qué dice la Fiscalía General? Porque ayer nos quedamos en estas declaraciones que hizo la presidenta Sheinbaum. El tema llegó hasta la mañanera y ahí la presidenta dijo que bueno, pues tocaba escuchar a la Fiscalía General. ¿Qué dice la Fiscalía General? Que sí, que efectivamente hay una investigación en contra del empresario regiomontano Raúl Rocha y se convirtió en testigo protegido. La Fiscalía General informó también en un comunicado que hace 11 días se emitieron 13 órdenes de captura para involucrados en el caso y una, de hecho, ya se ejecutó en contra de una funcionaria federal. Ahora, sobre la situación del director del certamen, la Fiscalía dijo que va a seguir recabando información para profundizar en la investigación. Y pues sí, hay que recordar que ayer la presidenta Sheinbaum habló al respecto, pidió no mezclar las acusaciones, no mezclar la investigación que se sigue al dueño del certamen con el triunfo de Fátima Bosch, no restarle mérito como Miss Universe 2025. Ahora, eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, es distinto, ¿no? Porque entonces quieren quitarle mérito. Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, pues, mérito a quien lo tiene en el certamen. Ahora, otra cosa muy distinta, pues es este tema de esta persona. Y ahí, pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía.
Y vino pues el informe de la Fiscalía que confirmó que existe esta investigación. Vamos a tener más detalles al respecto un poco más adelante, pero por lo pronto pues las bancadas del PRI y del PAN en el Senado pidieron al gobierno federal transparentar la información en torno a este caso de Raúl Rocha. Pidieron llegar hasta las últimas consecuencias. Consideran que este caso revela la magnitud del esquema de corrupción asociado al huachicol fiscal y a la falta de resultados del gobierno. Y bueno, los bloqueos, las protestas, 3 días ya consecutivos de bloqueos por parte de transportistas y campesinos y seguirán. Recordemos que desde el lunes están protestando para exigir que se combata la inseguridad en las carreteras, que haya un mejor precio para los productos de los agricultores y también temas cruciales de agua. Cierres en al menos 14 estados, 7 aduanas, cruces internacionales. De acuerdo a la Asociación Nacional de Transportistas, son alrededor de 40 los bloqueos activos en Sinaloa, donde el martes se habían flexibilizado las protestas, ayer aumentaron. Y de plano se cerró totalmente el tránsito en las zonas de peaje de Guasave, Navolato, Culiacán. En Jalisco, al menos 5 carreteras tomadas. La de Ocotlán con filas kilométricas, más de 50 horas de cierre. Pero mira lo que pasó ahí. Elementos de la Policía Estatal de Caminos hablaron con los manifestantes para que por favor dejaran pasar al menos un vehículo. Un camión en el que una mujer viajaba con su hijo enfermo. Tenía que llevarlo a una cirugía en Veracruz. Así fue. Donde hubo tensión fue en la autopista de Occidente, es la caseta de Sinapecuaro en Michoacán. Los conductores afectados decidieron no seguir esperando y se abrieron paso así en medio del bloqueo. Mire. ¡Jálenlos, jálenlos, jálenlos! ¡Jálenlos, vámonos! ¡Jálenlos! ¡Vámonos! Ya como nos toca, vámonos. Mientras que en Nogales, Sonora, hubo reclamos entre campesinos de Sinaloa, transportistas sonorenses, piden que los dejen pasar al recinto fiscal para poder seguir su camino hacia Estados Unidos, comparten demandas y preocupaciones, pero pues unos necesitan pasar y otros no lo quieren permitir. Es el tercer día que estamos con esto. Los 2 días anteriores hemos sido tolerantes, hemos cooperado, pero ya en este punto no podemos seguir, pues, no podemos seguir tolerando porque nos están afectando directamente. Era de esperarse, ¿eh? Era de esperarse. Los transportistas pues requieren de los caminos, ¿no? O sea, sí, por supuesto, se han expresado en contra de la inseguridad que los lastima directamente, les han amenazado a compañeros, les han secuestrado a compañeros, les han matado a compañeros. Y sí, comparten muchas de las demandas con los agricultores y se han movilizado de alguna manera solidarios y unidos, pero pues luego de unos días tienen que hacer su trabajo, tienen entregas, tienen que pasar y tienen que circular. Los agricultores dicen no pasan y entonces empieza a haber todos estos pues encuentros, digamos, tensos. Está además el rompimiento de la mesa de negociación justamente de los productores de maíz con la Secretaría de Gobernación. No hubo acuerdos. Ayer la presidenta dijo que no pueden prometer lo que no es posible entregar, que están pidiendo un precio de garantía más alto y pues no hay recursos federales suficientes, pero dijo el diálogo sigue abierto. La Secretaría de Agricultura anunció que va a desplegar equipos especializados para hablar directamente con los campesinos. O sea, van a acudir, ¿no?, campesinos que están en distintos bloqueos en varios estados a dialogar, a evaluar sus problemáticas, a ofrecer soluciones en cada región. Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados ayer
pues trazaron un posible fin a este conflicto. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, acordó con los productores instalar mesas de trabajo, analizar los cambios propuestos a la ley de aguas, porque esa es también la protesta que traen muchos, reanudar el diálogo con Gobernación, una reunión también entre transportistas y el secretario de Seguridad, García Harfuch. Y bueno, en el Senado, un grupo de agricultores y transportistas entró al Pleno con ayuda de legisladores del PAN y del PRI. Querían gestionar un acercamiento con la presidenta. El personal de seguridad los encapsuló así. Vamos a ver la imagen. Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del resolutivo 10º del acuerdo, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá a la ciudadana presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para su conocimiento. Por otro lado, en la autopista Puebla-Tlaxcala siguieron los bloqueos, incluso quemaron maquinaria pesada allá a la altura de San Francisco Cotlán, en el municipio de Coronango. Ayer informamos de enfrentamientos entre grupos sindicales que se disputan el control de una obra de ampliación en esa vía, con una inversión de 1,000 millones de pesos. O sea, este es otro asunto, pues, pero hubo también bloqueo y por eso lo menciono en este bloque. Una situación que obligó a los automovilistas, pues, a tomar otras alternativas. No se reportan lesionados, pero es por el control de las obras en ese punto, obras millonarias. En Michoacán se realizó la segunda audiencia de Jorge Armando N., el licenciado, señalado por las autoridades como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Él rechazó pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo que el 18 de noviembre, el día de su detención, él iba a un partido de fútbol de su hijo. Denunció que fue torturado por supuestos agentes que nunca se identificaron y ante el juez de control sostuvo que él lleva un modo honesto de vivir, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, que ha trabajado como contratista de la CFE y como asesor de la Cámara de Diputados desde 2018 hasta 2021, que es además funcionario en el municipio de que fue funcionario en el municipio de Santana Maya entre 2020 y 2024. Como sea, ya esta mañana fue vinculado a proceso. Bueno, por otro lado, la presidenta Sheinbaum le pidió al senador Gerardo Fernández Noroña que respete a Grecia Quirós, a la viuda del alcalde Manso, que pues ha tomado las riendas de su municipio, Uruapan, para seguir con el movimiento fundado por su esposo y para gobernar en esa alcaldía. Y es que Fernández Noroña la llamó ambiciosa, aseguró que busca la gubernatura de Michoacán. Sheinbaum le recordó que acaba de perder a su esposo, le exigió sensibilidad. En estos casos hay que ser hay que respetar primero, ¿no? O sea, la esposa del alcalde no está pasando por un momento fácil, ¿no? Y hay que, pues en momentos, ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Al respecto, la diputada michoacana Guadalupe Araceli, diputada independiente Guadalupe Araceli Mendoza, le exigió a Noroña en otros términos. Ella le dijo que tiene que ofrecer una disculpa pública a Grecia Quirós, que fue vil y humillante la forma en la que se refirió a ella. Juan Manso, hermano de Carlos Manso, que también es subsecretario de Gobernación del Gobierno Estatal, lo acusó de ser tapadera de quienes han sido señalados por el crimen. Así que, bueno, pues indignación sí, la que ha causado en Michoacán y particularmente en Uruapan el senador Gerardo Fernández Noroña. Tendremos estas declaraciones en unos instantes. Sigue la violencia en Tabasco. Trasladaron a reos de alta peligrosidad, detuvieron a 4 personas, entre ellas a un objetivo prioritario conocido como el Caníbal, y vino la respuesta de los criminales. Ataques, quema de coches. La madrugada de ayer en Villahermosa fue tremenda. Se reportan daños materiales, no hay reporte de lesionados. Las autoridades del estado no han informado qué grupo delictivo fue el responsable
en esa zona disputada entre el Cártel Jalisco y La Barredora, liderada en su momento por el exsecretario de Seguridad de la entidad, Hernán N., que está preso. Su jefe, el exgobernador de Tabasco, actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, se reunió ayer con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, despuesito de la conferencia mañanera, y se retiró pues sin dar declaraciones. Esto previo a que la mandataria saliera rumbo a un evento en Pachuca. Hubo también encuentro con senadores y diputados de la 4T. Uno de ellos, el morenista Cuauhtémoc Blanco, que otra vez está en la polémica por un beso. A ver, el tema fue el contexto en el que le envió un beso a una diputada. Todo empezó el martes. La diputada del PT, del Partido del Trabajo, aliado de Morena, Marta Araceli Cruz, le reprochó que debería ser juzgado por violentador. Y él respondió lanzando un beso al aire. Esto además en la sesión por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Aquí está la diputada haciendo ese reclamo y ahí está el beso que le mandó al aire Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues así fue el momento, y ayer durante el inicio de la sesión la petista denunció ante el Pleno, lo acusó de violencia simbólica. Recordemos que él fue investigado por presunta violación a su media hermana, incluso en San Lázaro desecharon el juicio político en su contra. Lo grave no es solo el acto en sí, que pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir. Bueno, la presidenta de la Cámara, Kenia López, turnó la denuncia al Comité de Ética que se acaba de instalar. De hecho, se estrenó con este caso. ¿Y qué dijo el diputado Blanco? En un comunicado negó las acusaciones, dijo que el gesto no tuvo ninguna intención ofensiva, que pese a los señalamientos su conducta no debe considerarse violenta y que haya un debate con diálogo sin descalificaciones. Bueno, por otro lado, ayer compareció ante el Senado la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Habló de cifras de desigualdad, dijo que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En su intervención rechazó las críticas y el uso político y electoral que aseguran desde la oposición se hace de los programas sociales. Los programas de bienestar no son de ningún partido político, son del pueblo de México. También en el Senado se aprobó autorizar la salida de 49 integrantes de la Armada de México para un curso de Camp Blanding en Florida. Van a viajar sin armas ni municiones, solo equipo táctico, y bueno, habrá un informe detallado de esas actividades. Por otro lado, informarle que en la Cámara de Diputados aprobaron reformas al Código Penal Federal. Se aumentarán hasta 15 años de cárcel por despojo. Y será más grave cuando se cometa contra adultos mayores, personas con discapacidad o si el responsable del despojo es un servidor público. Todavía falta el Senado que vote estas reformas. Mientras tanto, diputados de Morena de la Ciudad de México acusaron al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de operar y contratar por 10,000 pesos a los grupos de choque que cometieron actos violentos durante la marcha de la Generación Z el 15 de noviembre. Fueron los propios simpatizantes priistas, dicen los legisladores de Morena, los que revelaron la información. Ayer aquí le informé que la senadora del PRI, Claudia Anaya, señaló al actual director del ISSSTE, Martí Batres, de tener vínculos con el llamado Bloque Negro. Dijo también que este grupo opera con tolerancia de las autoridades capitalinas y claro, ahora sí, ya se están investigando a los integrantes del Bloque Negro que se infiltra, que no solamente vandaliza, sino que muchas veces incluso roba. Y bueno, pues unos señalan a otros, que si es Martí, que si es Alejandro Moreno. Bueno, pues habrá que seguir atentos para tener claridad. Fíjense, hay más de esa marcha convocada por jóvenes de la Generación Z. Quedó en libertad uno de los detenidos por la protesta, Francisco N., 59 años, acusado de tentativa de homicidio y resistencia de particulares, obtuvo un cambio de medida cautelar
va a seguir su proceso fuera del reclusorio norte. Dicen las autoridades que estaba alcoholizado al momento de su detención. En otras audiencias se negó la libertad a 2 jóvenes acusados de robo y lesiones que van a continuar en prisión preventiva. Ahí la clave será ver si hay vínculos más allá de quiénes son estos jóvenes, si están vinculados con algún grupo, con algún funcionario, si hay otros intereses detrás de esos grupos de choque. Ya la media, Irán. Nos arrancamos con la información en breve, Paola, porque hoy la presidenta Sheinbaum recibirá familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se trata de su 6º encuentro. Ayer los familiares marcharon por Reforma para denunciar que siguen sin avanzar en las investigaciones. En más información nacional, diversos sectores de Nayarit denuncian que la Fiscalía Estatal se ha convertido en el brazo más represivo del gobernador Miguel Ángel Navarro, que responde con procesos penales ante cualquier manifestación. Un taller clandestino de pirotecnia explotó en Huixquilucan, Estado de México. 5 heridos y una persona fallecida, el saldo. En información metropolitana, taxistas se manifestaron a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigieron trato igualitario frente a plataformas de taxi por aplicación. El equipo de urología pediátrica del Hospital General La Raza del IMSS transformó la vida de un chiquito de 5 años, Andy. Él es de Torreón. Reconstruyeron su anatomía urogenital con 5 cirugías en 2 años. Felicidades a Andy, a su familia y a sus médicos. Gracias. El dólar frente al peso, 18,34 en su cotización. La Bolsa Mexicana de Valores, dólar, ahí está. Y la Bolsa Mexicana con una ganancia de 0.04%, chiquitita, ligerita, pero para arriba. Ayer Hacienda presentó la nueva política de inclusión financiera, 4 ejes: promover el ahorro, facilitar el acceso al financiamiento, incrementar el uso de medios alternativos al efectivo e impulsar la oferta y contratación de seguros y productos especiales. Y se siguen afinando detalles rumbo a la Copa de Fútbol, rumbo a la Copa del Mundo. Esta vez la jefa de gobierno, Clara Brugada, de la Ciudad de México, inauguró el Centro de Voluntarios de la FIFA, donde van a capacitar a 6,000 voluntarios que serán el primer contacto con los visitantes que vengan a disfrutar del encuentro. Van a ser pues como guías, van a acompañar a los turistas. Y justamente en Nueva York ya arrancó el tradicional desfile para celebrar Thanksgiving. Miles de personas acompañando este recorrido con inflables enormes desde la zona del Museo de Historia Natural. Decía el desfile 99, 34 globos gigantes, 28 carrozas, miles de voluntarios. Este año llegan personajes como Pac-Man, como Buzz Lightyear, hay carrozas debutantes, hay todo esto que usted ve. Bueno, estamos ahí con la muestra de los preparativos, pero ¿saben por qué se celebra este Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, en Canadá? ¿Cuál es el origen de esta muy hermosa celebración? Yo creo que dar gracias debería ser algo cotidiano, pero vámonos a la escuelita. Gracias. Ay, Emanuel, Diego, bienvenidos ambos. Buenos días. Qué bueno poder platicar de una tradición pues muy hermosa. Yo creo que esto de agradecer, insisto, debe ser algo cotidiano. Thanksgiving, que es dar gracias, ¿no? Esa es la traducción al español, una celebración que se realiza el 4º jueves de noviembre en los Estados Unidos, 2º lunes de octubre en Canadá. Se reúnen las familias, la semana es feriada completita en las escuelas, comen pavo, y bueno, se reúnen para agradecer todo lo importante. Mira, ahí viene el pavo, por cierto. ¡Ay! Pase. El pavo, que por eso lo indultan y esas cosas tan peculiares que hacen en los Estados Unidos, que el presidente indulta pavos. Pero bueno, las familias se reúnen. El origen se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses celebraron una comida junto al pueblo indígena originario, Wampanoag, para agradecer una cosecha exitosa luego de un invierno muy duro. Y bueno, pues además sí, fue un hito en la relación entre colonos e indígenas. Así que para agradecer, por eso fue, y no, así no decían. Pero antes esto muy relevante, que tiene que ver con 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Federal que desaparecieron en Zapopan, Jalisco. Estaban haciendo labores de inteligencia
iban a Guadalajara en un coche oficial. Perdieron contacto con ellos y no se sabe nada. Desde el martes los reportan como no localizados. El coche apareció en la zona de Paseo de los Virreyes. Las labores de búsqueda están ya coordinadas con la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional. Ya al momento ellos se encuentran realizando peritajes y están buscando a las personas que supuestamente venían a bordo de este vehículo. Es una investigación que está llevando a cabo tanto la Fiscalía Estatal como la Fiscalía General de la República. Pero déjeme enlazarme con Ricardo Vitela. Estás en el sur de la Ciudad de México. ¿Dónde exactamente, Ricardo? ¿Y qué pasa? ¿Qué tiradero? Mi querida Pau, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Estamos en la Alcaldía Coyoacán. Vecinos de la colonia Adolfo Ruiz Cortino nos reportaron que desde la madrugada se había generado una fuga de agua potable y que había ingresado a las casas en el número Manzana 21, lote 15 de la calle Huitzilopochtli, esto exactamente al sur de la ciudad. Pusieron estos costales, Pau, el agua se metió y bueno, pues ya limpiaron, ya llegó la Brigada de Rescate y Reparación de Fugas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, quienes ya perforaron con esta maquinaria y detectaron dónde está saliendo el agua. Ellos van a empezar a trabajar para reparar el tubo que fue fracturado y afectado y pues bueno, pues restablecer el servicio de manera normal a estas familias que viven en esta colonia Adolfo Ruiz Cortines. Pues esta es la información que tenemos, mi estimada Pau, ya estas personas atendiendo la fuga de agua. Te lo agradezco muchísimo y seguimos atentos. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Pau. Buenos días. Que estés bien, buenos días. En la Ciudad de México hubo una lluvia que sorprendió sobre todo a la zona sur y la verdad es que no generó daños y al contrario ayudó a refrescar el ambiente. Donde sí hubo daños fue en Reynosa. Le voy a mostrar esta imagen, es tremenda, de una lluvia muy intensa que provocó graves inundaciones y las calles estaban así, convertidas en ríos, las coladeras en fuentes, coches varados. En este caso, aquí está. Varias personas ayudaron a un conductor que se había quedado varado con todo y su bebé. Ahí sacaron al bebito y luego al conductor. El drenaje colapsó. En fin, que tremendas las lluvias. Así que cuéntanos cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Atento siempre. Mi cielo, les platicamos rápidamente, pues que sí, el Frente Frío número 16 está haciendo de las suyas. En interacción con un canal de baja presión podría provocar lluvias, como lo estamos viendo, intensas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Todo esto prácticamente ya en diciembre, además de fuertes en San Luis Potosí, en Querétaro, Tabasco y Chiapas. Para la Ciudad de México, una máxima de 20 grados, una mínima de 9. Y ojo, porque hay 25% de probabilidad de lluvia como el día de ayer, que a algunos nos chispeó, nos refrescó. Vámonos a un resumen de lo más importante. Jorge Armando N., el licenciado, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue vinculado a proceso, le dictaron prisión preventiva. Él rechazó pertenecer al cártel Jalisco y denunció que lo torturaron. La diputada michoacana independiente Guadalupe Araceli Mendoza exigió al senador Gerardo Fernández Noroña que ofrezca una disculpa pública a Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, y es que la llamó fascista y ambiciosa. Estos comentarios misóginos y con una enorme falta de sensibilidad al dirigirse a un ser que recién acaba de presenciar el asesinato del padre de sus hijos, no tiene nombre. También la presidenta Sheinbaum se refirió a Gerardo Fernández Noroña y le dijo que debe tener sensibilidad cuando pues la viuda está en pleno duelo. Así que, bueno, pues el tema sigue generando polémica y 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Federal desaparecieron en Zapopan, Jalisco. Estaban haciendo labores de inteligencia, iban a Guadalajara y se perdió el rastro, solo apareció el coche en el que viajaban. Ya 3 días consecutivos de bloqueos de transportistas y campesinos en al menos 14 estados. La Asociación Nacional de Transportistas dice que tiene 40 bloqueos activos. Hoy continúan muchos de estos cierres. Le tendremos los pormenores. El diputado Cuauhtémoc Blanco está en la polémica porque lanzó un beso al aire, a la diputada del PT, Marta Araceli Cruz, luego de que ella le dijo que debería ser juzgado por violentador.
Lo acusó de violencia simbólica y el Comité de Ética de San Lázaro ya investiga. Blanco dijo que no tuvo ninguna intención ofensiva. Pero me voy rápidamente con mi compañera Kena Uribe. ¿Qué nos tienes, Kena? Te escuchamos atentos. Buenos días. Muy buenos días, Pao. Este jueves continúan los bloqueos. En Jalisco esta mañana permanecen cerradas de forma intermitente 5 autopistas y carreteras federales. ¿Cuáles son? México-Guadalajara, la Barca Jiquilpan, Guadalajara-Colima, la Barca Atotonilco, Irapuato-Guadalajara. En la zona de la Barca, transportistas y agricultores siguen completamente atorados ante la falta de acuerdos. Los agricultores insisten en que no se retirarán hasta obtener una solución. Escuchemos. No somos de partidos políticos, recalco, no somos políticos, somos agricultores con necesidades. Mientras tanto, algunos transportistas aseguran que ellos también están siendo afectados porque simplemente necesitan trabajar. No hay nada, entonces también a nosotros nos afecta porque pues, aquí parados nosotros no ganamos. Las familias también allá, si no trabajamos, pues no comen. O sea, necesitamos nosotros echar viajes para poder mandarle a la familia. Así las cosas esta mañana, Pao, estaremos muy pendientes del resto de los estados. Pues sí, recordar que son varias las entidades afectadas, los cruces internacionales, las aduanas, y bueno, pues sí, ante la extensión de estos bloqueos, ya hoy el cuarto día, pues hay desde luego este tipo de inconvenientes que empiezan a darse. Está el caso del albergue Casa de las Mercedes aquí en la Ciudad de México. Recuerden que fue clausurado por delitos como violación y trata. Ya regresaron a sus instalaciones 32 de las 82 niñas que fueron pues retiradas en octubre mientras se investigaba. La secretaria del Bienestar, Araceli Damián, explicó que estuvieron bajo resguardo del DIF y que ya el regreso se dio luego de un acuerdo que incluyó pues sustituir a la dirección, un cambio del personal que había sido señalado, y el resto de las niñas fueron canalizadas a sus familias o a otros centros de asistencia. En Baja California, un taxi fue atacado a balazos muy cerquita del aeropuerto de Tijuana. Está tremenda la violencia en esa ciudad fronteriza. Una persona murió, otra resultó herida en el Boulevard Aeropuerto. Es un taxi con base fija en el aeropuerto. Iban a bordo las 2 personas. Hay 3 detenidos. Y es que las cámaras de seguridad pues pudieron seguir al coche en el que escaparon los agresores. Les aseguraron un arma, una R-15, con la que se cree que cometieron el crimen. Y sí, son muchos los crímenes que ocurren en Tijuana. En este caso, pues destaca que haya sido tan cerca del aeropuerto, que pues es crucial en el cruce fronterizo. Recordar que, bueno, pues desde ese aeropuerto hay un cruce directo hasta San Diego, California, utilizado por muchos estadounidenses incluso. Así que bueno, pues esto parte de lo que se reporta desde la frontera. En la Ciudad de México, un elemento, fíjese, de la policía bancaria atacó a su compañera policía. Lo hizo con un arma blanca porque discutieron. Imagínese, por favor, el policía, el agresor, Oscar N., le provocó a su compañera, a la oficial, una herida en el cuello. Y ya luego intentó quitarse la vida. Ambos tuvieron que ser trasladados a un hospital y bueno, pues ya la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación. Oigan, acabamos de terminar el Buen Fin. Vienen también semanas pues de compras por las Navidades, compras en línea, ofertas que llegan a todas horas y de pronto este riesgo que crece en el mundo digital, páginas que aparentan ser auténticas, ya me pasó. Y son sitios falsos que imitan a comercios reales que pueden poner en peligro la información de cualquiera. Cuando te digo que ya me pasó es porque es igualita a la página original, pero ya que entra el link, resulta que hay una S de más o un puntito de más, alguna cosita ahí diferente, que si no traes tus lentes o incluso tu lupa, no te das cuenta y te estafan. Mira esto. El fraude por clonación de sitios web avanza. Páginas falsas que imitan a tiendas legítimas para robar información personal y financiera. Los delincuentes copian diseño, textos y hasta logotipos para engañar a los consumidores que ingresan confiando sus datos.
La suplantación de dominio ocurre cuando se falsifica el nombre de un sitio web o de un correo de empresa para que parezca auténtico. Con esta técnica, los ciberdelincuentes buscan que el usuario interactúe con páginas o mensajes de phishing como si fueran legítimos. Por poco caigo en la estafa de esta página de internet que me salió una oferta que me llamó mucho la atención, que daba sobre precios. Pensé que era real y le pregunté a ChatGPT y luego me dijo que obviamente que era una página falsa. En el comercio electrónico, los atacantes crean direcciones con variaciones mínimas o caracteres casi iguales a los reales. Incluso copian contenido, estilo e imágenes para que la víctima no note la diferencia. Por ejemplo, encontramos este sitio web de una tienda reconocida donde solo agregaron una S al nombre original para hacerlo pasar como legítimo. Las estafas comienzan desde la mercadotecnia criminal. Mensajes por SMS, correo, WhatsApp y redes sociales con supuestas ofertas irresistibles. Sitios con errores ortográficos, fotos pixeleadas y frases urgentes como últimas piezas. Son trampas para presionar al usuario. Es que ve, todo está muy bajo precio. O sea, unas llantas en 300 pesos. Ve estas iPhone 12, 700. No compras un iPhone 12 en 780. Verificar la URL, no dar clic en enlaces sospechosos, revisar detalles de diseño, usar contraseñas seguras, evitar redes públicas y mantener sistemas actualizados son pasos clave para la protección. En compras en línea, desconfiar de variaciones de dominio y ofertas exageradas sigue siendo fundamental. Informó Montserrat Ortiz. En la Ciudad de México ocurrió en un lugar que, fíjese, le llaman la Pendiente del Diablo. Es muy famosa, pues, entre quienes viven ahí, porque es una calle que en realidad, por algo le dicen la Pendiente del Diablo. Está en el Paso Florentino de la alcaldía Álvaro Obregón. Para quienes no viven en la Ciudad de México, o incluso es tan inmensa, para quienes no están familiarizados con la alcaldía Álvaro Obregón, bueno, pues está, digamos que en las afueras del Valle de México, en esta zona que es montañosa. Hay, pues sí, muchas calles empinadas, pero esta, pues de plano. Un camión de refrescos quiso bajar, se patinó, se acabó estrellando con varias casas. Por fortuna no hubo lesionados. Los vecinos pudieron grabar justamente los esfuerzos del conductor, que trató, sí, de tomar la pendiente con mucha precaución. O sea, frenó antes de empezar a bajar, pero la inclinación era tan pronunciada, le muestro la imagen, que de plano, por más cuidado que tuvo, perdió el control aquí. Ay, ay, ay. A la... güey. Córrele, a ver, está bien. Córrele, güey. Ahí la imagen de lo ocurrido. También Bueno, y los comentarios de los vecinos que presenciaron el choque, reiterar, hubo desde luego muchos daños, pero no hubo lesionados. Una cámara de seguridad también captó el momento exacto del accidente. Aquí le tengo este otro ángulo. Por cierto, también, oiga, los cables, esa es otra. ¿Cuántas calles de esta ciudad y de todo el país que están pues así expuestos y que representan un riesgo permanente, que ahí se ve con toda claridad cómo el camión también golpea esos cables? Esta unidad con la parte trasera, bueno, pues termina estrellándose y ahí quedaron tirados todos los refrescos, ¿no? Luego de que la caja del camión, mire, quedara así de dañada. Las casas, pues sí, también muy dañadas, en una de plano con un agujero, mire. Se metió hasta la cocina, un agujero en la pared, ahora sí que estrenaron ventanal. Afortunadamente, insisto, no hubo lesionados, desde luego tampoco hubo fallecidos, sí personas pues con crisis nerviosa, imagínese, ¿no? De pronto se te viene encima parte de tu pared y resulta que, bueno, pues que se queda así el boquete. Las autoridades están evaluando ya también la seguridad en las casas afectadas.
Y pues sí, toca también tomar decisiones con respecto a esas vialidades sumamente peligrosas. ¿Qué mañana? Trascendió que el fiscal Gertz podría haber presentado su renuncia, así que el tema llegó hasta la conferencia mañanera y le preguntaron, así tal cual, a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posible renuncia de Gertz Manero. La presidenta dijo que hasta ahora no se lo ha manifestado, pero que sí recibió un documento del Senado en ese sentido. Hasta ahora no me lo ha manifestado. Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar. La estoy analizando con los abogados, consejería jurídica. El documento existe. Estamos pues atentísimos. Cierres, bloqueos, cuarto día consecutivo y en la frontera, Juárez, El Paso, las afectaciones. Kena. Muchísimas afectaciones en la frontera, Pau, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque esta mañana siguen afectados varios tramos carreteros. Juárez, Chihuahua, Delicias y Jiménez Zavala. La situación ya escaló. La Asociación de Transportistas confirmó que más de 1,200 choferes no han podido regresar del Paso, Texas, hacia Ciudad Juárez. Llevan más de 48 horas varados en territorio estadounidense, lo que los pone en riesgo de perder su visa. Es de información, Pau, estaremos pendientes. Exacto, y es que les dan permisos temporales, nada más para cruzar, entregar, volver, y si exceden esa temporalidad les pueden pues afectar su situación migratoria. La cosa se está poniendo tensa y pues sí, los campesinos siguen bloqueando, los transportistas quieren cruzar y ya están digamos que confrontados en algunos puntos. Felicidades, Lalo, por ese triunfo inmenso.